Buenas tardes, participantes. Bienvenido a esta actividad síncrona número 1 de geopolítica y el entorno de las ciencias jurídicas. Bueno, este es un intensivo, como ya usted está en conocimiento. Tenemos 2 semanas para impartir las nociones básicas de la geopolítica. La geopolítica como esa ciencia o esa disciplina multidisciplinaria que que viene a convertirse en una gran mesa con varias patas, las cuales hacen que se sustente, pero más que todo, especialmente se sustenta en ciencias como la geografía, como la economía, como la política, como lo militar, como lo religioso, como la costumbre, como las leyes, como las relaciones internacionales, como la prudencia en las negociaciones. Bueno, en eso se sustentan la geopolítica como ciencia. La ciencia que va a estudiar esas relaciones que hay entre los sujetos procesales de derecho público internacional, o sea, entre los estados. Entre los estados. Como ya es bien sabido, está anclado a los anuncios del facilitador. Tenemos un plan de evaluación dirigido por 4 actividades, las cuales vamos a realizar en estos 15 días. Todas las actividades tienen fecha de inicio el 11 de agosto, fecha de culminación el 25 de agosto, con un lapso hasta el 27 para validar las notas correspondientes. Son temas, son actividades sumamente fáciles. Entre ellos vamos a tener un artículo académico, ya está dispuesto el tema en la plataforma, en esa sumativa 1, que es el nuevo escenario mundial. ¿Cómo ven ustedes ese escenario mundial? Yo envié un material para que tuvieran una noción que para el momento que yo trabajé en ese aspecto, inclusive lo hice relacionado con la nueva amenaza de la inmigración ilegal. O sea, se manejaba un escenario mundial referido a los acontecimientos posteriores a el ataque de la Torre Gemela, donde hubo un cambio, y lo vamos a explicar más adelante en lo que viene. Vamos a explicar ese cambio de la amenaza tradicional de la guerra a las amenazas emergentes, las nuevas amenazas o las amenazas transnacionales. Ahí está, que es un artículo académico, y ese artículo académico yo envío un modelo el cual pueden seguir, pueden leer el material y pueden adaptar a lo que ustedes consideren cómo se está manejando ese nuevo escenario internacional. Estamos en presencia de acontecimientos que no los esperamos, pues, y esto va cambiando, este escenario va cambiando. Vamos a poner un ejemplo, partiendo por una simple elección presidencial, cambia un escenario, o que haya una controversia entre un Estado y otro, cambia un escenario, que un Estado sujeto de procesal de derecho público, que un Estado tenga unas elecciones y gane una ideología política diferente, es un escenario internacional diferente que se presenta. Si estamos en Europa y se presenta una guerra entre países, hay un nuevo escenario mundial en esa internacional, en ese acontecimiento, esa confrontación bélica. Cuando hablamos, si vamos más profundamente, que no lo vamos a tratar en esta unidad curricular, vamos, por ejemplo, cuando hablamos de Euroasia, los invito a que investiguen cuál es la zona de esa Euroasia, cuál es la geopolítica de esa Euroasia, qué influencia tiene, por ejemplo, Rusia en esa Euroasia, o cuando vemos el conflicto entre China y Taiwán, cuáles son los actores que participan ahí, o cuando vemos la guerra entre Rusia y Ucrania, qué escenario internacional se presenta en esa, cuáles son las negociaciones que se están haciendo en materia de recursos naturales en esa zona de Rusia, en ese conflicto de Rusia y Ucrania. ¿Por qué viene ese conflicto? ¿Qué fue la Unión Soviética de Naciones? ¿Qué fue eso? ¿En qué paró? Eso lo vamos a ver más adelante. También tenemos como segunda actividad sumativa, tenemos un trabajo de investigación. Un trabajo de investigación, ahí también en la plataforma, en el aula virtual, está el tema que se va a tratar. Tenemos una presentación como tercera actividad, un video
a través de una actividad por PowerPoint. Traten de hacerla la más sencilla posible. Utilicen el PowerPoint y un video como lo estoy haciendo yo ahorita. Esta actividad se va a transformar después en un video que va a subir a YouTube, al canal Elisabelita 10, y ustedes se van a conectar ahí para que vean qué fue lo que hablamos el día de hoy en esta actividad 5. Y una última actividad que es un ensayo argumentativo en cuanto a un tema relacionado con la negociación internacional y la negociación nacional. Así que vamos a ponerle cariño, estimados participantes, y vamos a inmiscuirnos, vamos a tener este sentido de pertenencia con la geopolítica. En este momento vamos a ver cómo ha venido cambiando este escenario internacional. Vamos a darle un tema un nombre a la temática que vamos a tener hoy, la vamos a llamar las nuevas amenazas, o las amenazas emergentes, o las amenazas transnacionales. ¿Qué vamos a conversar hoy? Vamos a conversar sobre ese escenario internacional que es producto del que viene después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué papel jugó esa finalización de la Segunda Guerra Mundial, que tenemos 84 años, creo que contando, que fue cuando culminó la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que ha sucedido a raíz de esa? La Guerra Fría, que fue la caída, cómo influyó la caída del muro de Berlín, cómo influyó ese internacionalismo liberal para que la geopolítica cambie en cuanto a lo económico, la globalización, el problema. Bueno, este tema lo relacioné con las migraciones ilegales para que ustedes tengan una noción de lo que es una amenaza emergente, lo que es una amenaza transnacional. El nuevo escenario internacional, el escenario internacional ha venido moviéndose y ha venido cambiando rápidamente, ya que después de la Segunda Guerra Mundial, los invito a que por ahí les voy a enviar este link de videos de la Segunda Guerra Mundial para que se empapen de qué fue ese fenómeno político-militar que ocurrió entre el año 1939 al 1945. ¿Por qué viene? O sea, ¿por qué la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y el Tratado de Versalles en ese momento? ¿Qué ocurrió para que ese Tratado de Versalles mal aplicado tuviera como consecuencia que nuevamente Alemania estuviera inmiscuida en una Segunda Guerra Mundial? Ya venía de una Primera Guerra Mundial. Entonces, a través de ese tratado, por incumplimiento, por las malas negociaciones que se hicieron en ese tratado, nace como consecuencia en la Segunda Guerra Mundial. Este fenómeno político-militar que culmina en el año 1945 y de la cual al finalizar nacen una serie de acontecimientos que vienen a marcar esa arena política internacional, esa arena de relaciones internacionales, de negociaciones, de fenómenos políticos, de ideologías políticas. Esa arena internacional donde las han tenido generaron diferentes guerras en ese momento. Pero una muy importante fue después de la Segunda Guerra Mundial, finalizada esta tenía conocida como el encuentro de dos mundos, tenía la hegemonía de dos potencias, del socialismo contra del comunismo contra el capitalismo. Bueno, así que se presentan ciertas circunstancias como nace de ahí la Guerra Fría. ¿Qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría, permiso, la Guerra Fría fue ese amague que existió entre Rusia y Estados Unidos por demostrar quién tenía mayor poder, quién era la potencia mundial en la Tierra, quién tenía ese poder. En eso consistió la Guerra Fría. La Guerra Fría no se caracterizó únicamente, como establece ahí la presentación, demostrando la capacidad de esta potencia, sino que hubo una transformación de acuerdo al sentido de la guerra como amenaza tradicional. ¿Qué pasó durante la Guerra Fría? Que todo se planificaba en torno a la confrontación bélica.
existía esas hipótesis de conflicto que existían entre los estados, era partiendo de que iba a haber una confrontación bélica entre las naciones. Por ejemplo, aquí en Venezuela teníamos, en aquel entonces teníamos una hipótesis, teníamos hipótesis de conflicto azul, verde, roja, amarilla, ¿no? Una relacionada con Colombia, otra relacionada con Cuba en su momento, otra relacionada con Guyana, que siempre ha estado latente esa confrontación bélica con Guyana, con Brasil. Había otra hipótesis de conflicto por la explotación ilegal del oro, la explotación ilegal de los minerales naturales producto de los garimpeiros que se introducían a nuestro territorio para explotar los recursos naturales que se encontraban, que se encuentran en ese. ¿Qué influyó para que esa Guerra Fría finalizara? Uno de los aspectos más importantes es la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín, ¿qué fue eso? Fue que existían dos Alemanias, una Alemania occidental y una Alemania oriental, y llegó el momento en el año 1989 que los alemanes decidieron tumbar ese muro y unir las dos Alemanias. Se unió la Alemania comunista con la Alemania capitalista. Así que esto le dio pie para que el capitalismo, como se manejaba en el momento y se sigue manejando, para que esta noción, tendríamos que explicar en qué consiste, en qué se diferencia el capitalismo y el socialismo comunista. Así que ese es otro tema que deberíamos tratar de acuerdo con la programación que tenemos. Así que se presenta que para el año 1991, el presidente George Bush se pretende, insistió, practicó lo relacionado con la potencia mundial que era Estados Unidos para imponer su hegemonía, en el sentido de que había una presencia activa de Estados Unidos en pro y naciones que lo acompañaban en pro de lograr la libertad de otras naciones junto con el respeto de los derechos humanos que predominaban en todas esas naciones. El internacionalismo liberal está relacionado con la geoeconomía y tenía que ver, manejarse, más luego lo vamos a ver de acuerdo con la globalización. Eso tiene que ver con la posición del capitalismo ante el comunismo y el socialismo. La globalización, ¿qué es la globalización? Es la capacidad de una sociedad y específicamente de su economía de funcionar en tiempo real en todo el planeta. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos en este momento y ustedes, después que yo pase esto a YouTube, me van a ver explicándole por qué no se conectaron. Algunos no se conectaron. Y entonces, ¿qué sucede? Van a ver posteriormente de que yo termine y lo suba a YouTube, esto va a llegar. Esa es la globalización, el fenómeno que irradia la imagen perspectiva de que el mundo está siendo rápidamente moldeado hacia un espacio social compartido, las sociedades. Hay muchos escritores que han participado con su conocimiento en tratar de determinar en qué consiste esta globalización. Tenemos, por ejemplo, lo relacionado con la sociedad en redes. La sociedad en redes, esto significa de que cómo nosotros nos vamos a ir transformando en analfabetas funcionales en cuanto a la tecnología si no nos metemos en lo que establecen las fuerzas económicas y tecnológicas, lo cual ha permitido que los desarrollos del mundo, eso es desarrollo, porque ya tenemos países en desarrollo y países en vía de desarrollo. Hay que tener en cuenta ese término. Manejamos anteriormente países del tercer mundo, no, ahora estamos manejando términos como países en vías de desarrollo, que fulmina, que elimina ese término de tercer mundismo. Somos países en vías de desarrollo y eso es lo que estamos trabajando a través de esos principios básicos que se desarrolla una nación. Para su desarrollo debemos tener salud, conocimiento, educación, la parte
de lo que es la seguridad. La seguridad. Y en eso consiste, en la seguridad, es que consiste ese nuevo orden mundial, esa seguridad de las naciones, consiste en ese orden mundial que se presentó finalizada la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque las naciones necesitaban, sentían que la amenaza de la guerra, esa amenaza tradicional, en cualquier momento le llegaba a su territorio. Así que tenían que planificar de acuerdo a la existencia de un enemigo latente, que muchos eran el enemigo del lado. Por eso es que en Venezuela manejábamos hipótesis de conflicto con estos países. Hipótesis verde, amarilla, roja, azul, y bueno, con todo aquello que pudiéramos tener un conflicto. Y aquí vamos a hablar no voy a tocar el punto de las inmigraciones ilegales, porque esa forma parte de lo que es la transformación que se generó en esa planificación hemisférica en materia de seguridad. En materia de seguridad, porque a partir del año 1989, 90, 91, que ese conflicto bélico cambia y las Torres Gemelas, ese atentado terrorista que hubo en Estados Unidos, hace cambiar ese mundo nuevo en cuanto a las amenazas. Ya la amenaza de la guerra pasó a un lado porque han existido relaciones internacionales que han permitido de que los países puedan resolver sus problemas en forma pacífica, que ese es el fin que tiene la Organización de las Naciones Unidas, lograr que la paz en todos los Estados miembros que la conforman. En eso consiste la ONU. Entonces, ¿qué significa? Entonces, ¿qué se está planificando en este momento? En este momento se está planificando la seguridad de los estados en cuanto a las nuevas amenazas. ¿Y qué son las nuevas amenazas? Son todos aquellos acontecimientos, actividades, acciones que van a intentar grupos para desestabilizar lo relacionado con la economía, con la política, con lo social, con lo económico, con lo religioso, con lo militar. En estas nuevas amenazas vamos a encontrar el narcotráfico, vamos a encontrar la trata de blancas, vamos a encontrar la corrupción, vamos a encontrar el narcotráfico, la inmigración ilegal, que las pasé porque ese es un tema que debemos tratar exclusivamente y lo vamos a ver más adelante. Los delitos cibernéticos, la nueva modalidad, las agresiones medioambientales, o sea, los delitos ambientales, el crimen organizado, las organizaciones de crimen organizado, ya lo hablamos, el terrorismo, el narcotráfico, los delitos informáticos, las agresiones del medio ambiente. Estas nuevas amenazas van a estar dentro de ese sistema de planificación de seguridad en cada estado. Y por eso que esa planificación hemisférica de seguridad está dada entre los sujetos procesales de derecho internacional público, como lo vuelvo a repetir, como son los estados, y cada estado junto con otro van a tratar de resolver que esa incidencia negativa no perturbe esas bases sociales, económicas y políticas de cada nación. Señores participantes, gracias por su atención. Estamos completamente a la orden. Nos vemos la semana que viene. En la semana que viene vamos a tratar lo relacionado con otra ponencia. Entre ellos vamos a tener, para que ustedes conozcan qué es un Estado, cómo está conformado un Estado, cuál es la estructura de un Estado, cuáles son los elementos del Estado, cuáles son los tipos de Estado. Entonces, eso lo vamos a conversar en la próxima clase síncrona, junto con todos aquellos objetivos del programa, como son la geoestrategia, como es la geoeconomía, como es la negociación internacional y la negociación nacional, como son las relaciones internacionales. En esto consiste nuestra parte temática para darle cumplimiento a los objetivos que persigue esta materia, que no es otra que la geopolítica y el entorno de la ciencia jurídica. Así que estamos completamente a la orden.
Cualquier situación que se presente, por favor, deben informar primero al tutor. Informar al tutor y posteriormente, si el tutor no puede resolver la situación, hacemos las coordinaciones con el coordinador y así sucesivamente. Vuelvo a repetir, cualquier acontecimiento, cualquier distracción que haya con respecto a la materia o alguna incomodidad con la materia, por favor, primero hacerla de conocimiento a través de la mensajería de texto, a través del tutor. Así que les recuerdo también a los participantes de la sección presencial de San Joaquín que el jueves 21 tenemos clase presencial. Por favor, informarme su asistencia por mensajería de texto, por la información que se manifiesta por la mensajería de texto privada que está entre el tutor y el alumno. Muchas gracias por su atención, completamente a la orden, pásenla bien.